compañeros es tan solo una muestra de otras señales que estamos viendo. Y que evidentemente es un régimen que no para de reprimir. Es decir, yo aquí quiero, y todos lo saben, pero sigue habiendo 1000 presos políticos en Venezuela, son secuestrados. En Venezuela ya opera una diplomacia de rehenes con extranjeros secuestrados, pero también con activistas y con hermanos y compañeros de lucha que siguen secuestrados. Y nuestro lema, más allá de que nadie se quede atrás, no es un simple lema, es un compromiso de también rescatarlos a ellos, porque al final, como digo yo, nuestra libertad al haber salido de la embajada no es otra cosa que más bien es la oportunidad y el privilegio de poder hacer desde ahora, desde afuera, todo para liberarlos a ellos también. Ahora bien, es un régimen criminal, es un régimen donde además hoy lo que lo sostiene es solamente un aparato represivo, no tienen otra cosa. Si el régimen se encargó de hacer algo fue destruir su propia mitología alrededor de lo que supuestamente tenían siempre a su favor, que era la gente, que era el apoyo, digamos, popular, el apoyo económico, todo eso se ha venido destruyendo, ellos mismos se encargaron de acabarlo. Entonces lo que les queda es el aparato represivo, lo que les queda es obviamente un aparato de terror, pero también ahí mismo está la oportunidad de ir creando esas fisuras y esas grietas, y para eso es muy importante tener 3 cosas que yo creo que hoy tenemos muy nítidas. Tenemos a María Corina Machado como líder de la oposición, que no solamente es una líder con legitimidad en términos de lo que es la dinámica política, sino que es una líder que además está, y yo siempre lo digo, esto uno la ve, es una especie de comandante en guerra, ¿no? Y eso es muy importante. Acompañada además de la legitimidad de lo que significa Edmundo González Urrutia como el depositario de la soberanía nacional de la elección del 28 de julio. Tenemos una estrategia robusta que pasa por asumir que lo que estamos enfrentando es una banda criminal o banda de criminales a los cuales tenemos que hacer todo para quebrarlos internamente y debilitar su aparato represivo, y una estrategia de organización ciudadana que ahora, después de todo este episodio que hemos estado viviendo post 28 de julio, evidentemente bajo una tiranía criminal, conscientes de las reglas que estábamos enfrentando, pero decididos a ganar como ganamos, y lo demostramos. Y ese fue nuestro crimen. Y por eso estuvimos allí 14 meses, ¿no? Es un contexto donde la clandestinidad es la bandera. Es decir, seguir pensando que la lucha en Venezuela por la democracia es una lucha como la veníamos haciendo en términos políticos, pues cada vez es más difícil porque, insisto, el propio régimen se ocupó de acabar con eso. Entonces, hay resistencia. Me gustaba mucho el panel anterior, como hablaban de la comodidad. Yo creo que los venezolanos hace mucho entendimos que la comodidad no es una opción cuando se trata de recuperar la libertad. Y cada quien, y yo creo que este es hay un foro en el que se ha discutido sobre Venezuela y su lucha entre la libertad y el autoritarismo. Lo que sucede en Venezuela es una criminalidad desde el poder. Esta discusión vamos a escucharla en el Foro Atlántico. Muy bien, se ha presentado Pedro Uruchurtu y... Buenos días. Empezamos esta conversación con Pedro. Mi nombre es Rómulo López. Trabajo o represento a Archbridge Institute, institución en Estados Unidos que se encarga un poco de tratar de investigar y descubrir cuáles son las causas del florecimiento humano, cuáles son las razones que fomentan la movilidad social. Y bueno, tengo acá el gusto de tenerlo a Pedro. Pedro pues acaba de salir de una odisea, un rescate por demás de película. Y bueno, no sé si Pedro me puedes hablar unos 5 minutos, 10 minutos y mucho, un poco de cómo terminaste en ese hueco y bueno, un poco de tu experiencia. Gracias, querido Rómulo, gracias a todos. Por supuesto, agradecer a la FIL y a Gerardo, a Álvaro, a todos. Es un honor, además, agradecerles porque desde el día 1 han estado más que pendientes de nuestra situación y Venezuela siempre es un tema permanente. No importa el evento, siempre está Venezuela allí, así que se los agradezco. Me voy a detener quizás en el por qué entré allí, pero sobre todo el por qué estoy aquí ahora también, ¿no? Que yo creo que es importante. Nada, nos tocó entrar allí, a ese lugar, que como yo siempre digo, siempre pensando que era un lugar seguro, porque es lo que a uno le enseña, ¿no? Que una embajada es un lugar seguro y terminó convirtiéndose en una cárcel, simplemente porque nuestro crimen fue haber conducido una campaña y una elección, que no solamente lo hicimos quienes estábamos allí como grupo, sino bueno, todo un país que se organizó y cuya consecuencia no es otra que tener a todos los involucrados en la campaña o presos o exiliados o en clandestinidad. Y ese es el costo de haber asumido la responsabilidad de haber hecho una elección como la hicimos, bajo una tiranía criminal, conscientes de las reglas que estábamos enfrentando, pero decididos a ganar como ganamos, y lo demostramos. Y ese fue nuestro crimen. Y por eso estuvimos allí.
14 meses, ¿no? No voy a detenerme en lo que vivimos, lo he dicho en las últimas semanas de manera detallada, pero al final es la muerte del asilo diplomático, es la muerte de las normas internacionales en materia de protección, pero además es la confirmación del tipo de régimen que estamos enfrentando. Un régimen criminal, un régimen que sencillamente frente al mundo muestra todo su poder y toda su influencia y muestra lo que es capaz de hacer. Pero también me quiero detener en por qué estoy acá, y estoy acá porque el régimen tiene grietas, porque el régimen no es infalible, porque a pesar de todo lo que vivimos, nosotros decidimos resistir, y porque a pesar de todo lo que nos tocó pasar allí, nosotros entendemos que nuestra mejor oportunidad después de haber salido de allí es seguir luchando, aunque el régimen nos quería quebrados y entregados. Y por eso fue tan importante la decisión que nosotros tomamos de resistir, de no entregarnos, que era lo que el régimen buscaba, y sobre todo hoy estando afuera denunciando las atrocidades y las arbitrariedades que cometen. Como digo, da igual la cantidad de días que estuvimos sin agua, sin luz, los 5 meses sin electricidad, el depender de una bolsa de hielo derretida al sol para refrigerar la alimentación, tener policías, estar rodeados de la Embajada de Corea del Norte o la Embajada de Rusia, o tener a funcionarios permanentemente apuntándonos con armas. Eso da igual. Al final, cuando uno vive todo lo que vive y como lo vive allí, resistir es una decisión, al igual que es una decisión salir mejor o salir peor de estas circunstancias. Y yo creo que en la medida que uno tiene la oportunidad y decide salir mejor y seguir luchando, pues aquí estamos y eso es lo que me tiene acá. Algo que a mí me llama la atención, ¿no?, de toda esta odisea que viviste es que hay que tener un poquito idea de los tiempos, ¿no? Estamos hablando de que has estado 14 meses, de que prácticamente de que la campaña en la cual quedó claro que ganó la oposición, la hicieron desde la embajada. No la hicieron en libertad, no es que ganaron y luego los metieron a todos, o se metieron todos en la embajada perseguidos, sino que se siguió haciendo este trabajo tratando de alguna manera de escapar de ese régimen criminal que gobierna Venezuela, ¿no? Tú hablas mucho de que hay fisuras en esto de acá. Y lamentablemente Venezuela pues es una, por así decirlo, una dictadura que está todavía en su infancia, ¿no? Si te pones a pensar, China estamos hablando casi de 60 años, Cuba de 65 años, la Unión Soviética duró pues 75 años. Ustedes están relativamente pronto. ¿Tú crees que las cosas van a cambiar pronto? ¿Estamos en las postrimerías de este régimen? ¿O ves la cosa complicada una vez más de que no han podido lidiar con este problema? No porque lo hayan perdido o no hayan hecho la tarea, hicieron una tarea fantástica. Eso de poder demostrar con actas, con evidencia de que se ganó la elección, sino que en que el gobierno realmente cumpla con lo que tiene que cumplir. Bueno, yo creo que hay varias lecciones, ¿no? En efecto, tú mencionabas, la campaña en buena parte se hizo desde la embajada, obviamente con trabajo de mucha gente fuera de ella. Insisto, las consecuencias están a la vista, pero era lo que había que hacer. Es decir, nosotros al final hicimos nuestro deber y era lo que teníamos que hacer y demostramos lo que teníamos que demostrar. Y en efecto, fue el régimen el que cerró la vía política oficialmente, fue el régimen el que cerró toda vía o posibilidad de lograr un encuentro y un entendimiento. Y obviamente lo iba a hacer porque era parte de su naturaleza, pero para nosotros era muy importante cerrar ese capítulo y ese episodio y además como lo hicimos. Ahora bien, cualquier solución para entender lo que ocurre en Venezuela pasa por el diagnóstico correcto, que por años lo hemos denunciado. Nosotros nunca hemos dejado de decir que es un régimen criminal, que es un régimen que tiene vínculos con el crimen internacional, que es un régimen que ha hecho lo que ha hecho porque simplemente son mafias que están en el poder. Y en la medida que nosotros hemos ido demostrando hito tras hito que eso es así, pues evidentemente cada vez queda más claro qué es lo que tenemos que hacer en términos de la solución, y no es otra que incrementar precisamente esas grietas que, como digo, mi escape, el de mis compañeros, es tan solo una muestra de otras señales que estamos viendo. Y que evidentemente es un régimen que no para de reprimir. Es decir, yo aquí quiero, y todos lo saben, pero sigue habiendo 1000 presos políticos en Venezuela, son secuestrados. En Venezuela ya opera una diplomacia de rehenes con extranjeros secuestrados, pero también con activistas y con hermanos y compañeros de lucha que siguen secuestrados. Y nuestro lema, más allá de que nadie se quede atrás, no es un simple lema, es un compromiso de también rescatarlos a ellos, porque al final, como digo yo, nuestra libertad al haber salido de la embajada no es otra cosa que más bien es la oportunidad y el privilegio de poder hacer desde ahora, desde afuera, todo para liberarlos a ellos también.
Ahora bien, es un régimen criminal, es un régimen donde además hoy lo que lo sostiene es solamente un aparato represivo, no tienen otra cosa. Si el régimen se encargó de hacer algo fue destruir su propia mitología alrededor de lo que supuestamente tenían siempre a su favor, que era la gente, que era el apoyo, digamos, popular, el apoyo económico, todo eso se ha venido destruyendo, ellos mismos se encargaron de acabarlo. Entonces lo que les queda es el aparato represivo, lo que les queda es obviamente un aparato de terror, pero también ahí mismo está la oportunidad de ir creando esas fisuras y esas grietas, y para eso es muy importante tener tres cosas que yo creo que hoy tenemos muy nítidas. Tenemos a María Corina Machado como líder de la oposición, que no solamente es una líder con legitimidad en términos de lo que es la dinámica política, sino que es una líder que además está, y yo siempre lo digo, esto uno la ve, es una especie de comandante en guerra, ¿no? Y eso es muy importante. Acompañada además de la legitimidad de lo que significa Edmundo González Urrutia como el depositario de la soberanía nacional de la elección del 28 de julio. Tenemos una estrategia robusta que pasa por asumir que lo que estamos enfrentando es una banda criminal o banda de criminales a los cuales tenemos que hacer todo para quebrarlos internamente y debilitar su aparato represivo, y una estrategia de organización ciudadana que ahora, después de todo este episodio que hemos estado viviendo post 28 de julio, evidentemente es un contexto donde la clandestinidad es la bandera. Es decir, seguir pensando que la lucha en Venezuela por la democracia es una lucha como la veníamos haciendo en términos políticos, pues cada vez es más difícil porque, insisto, el propio régimen se ocupó de acabar con eso. Entonces, hay resistencia. Me gustaba mucho el panel anterior, como hablaban de la comodidad. Yo creo que los venezolanos hace mucho entendimos que la comodidad no es una opción cuando se trata de recuperar la libertad. Y cada quien, y yo creo que este es la gran lección, no solamente de lo que estamos viviendo hoy, sino de lo que fue el 28 de julio, es que cada quien asumió su propia responsabilidad como ciudadano, guiados por un liderazgo, sin duda alguna, guiados por una estrategia, pero cada quien hizo lo que tenía que hacer. Y hoy yo sigo convencido y soy optimista de que los venezolanos estamos haciendo lo que nos toca hacer, evidentemente dentro de un contexto muy complejo, pero que yo, insisto, soy optimista. Estamos hablando de algo que has usado la palabra, es un régimen criminal. En Archbridge tenemos un sitio web que se llama Mirada Sur y hace el día de ayer o lunes, Irune, que participó en el panel anterior, habló sobre la transnacional del crimen, cómo el crimen organizado se ha convertido en una especie de empresa multinacional en la cual circulan muchos elementos por todos lados, ¿no? ¿Cómo ves tú la lucha en ese sentido para tratar de enfrentar este crimen multinacional que tiene muchos fondos, de que tiene una capacidad increíble para hacer daño, para atemorizarte, para darte un tiro en una calle porque estás hablando, estás haciendo campaña y simplemente te desaparecen, como pasó con Villavicencio en Ecuador, como pasó con el candidato de Colombia hace poco? Háblame un poco del drama humano el que tú vives, ¿no? Ayer contabas tú a nivel personal pues que habías llevado un diario. ¿Cuál es ese dilema? ¿Tienes miedo? ¿Cómo te sientes tú al respecto? Mire, yo creo que el miedo es inevitable. Yo creo que el que no sienta miedo no está vivo, ¿no? El miedo es un sentimiento tan propio de los seres humanos como cualquier otro, pero tú decides qué hacer con el miedo. Evidentemente en nuestro caso sí había miedo, pero el miedo de quedarnos allí donde estábamos llegó a un punto en el que era mínimo, era mayor que el de escapar, o sea, teníamos que escapar. O sea, preferíamos el riesgo de arriesgar, el miedo de arriesgar la vida que quedarnos allí donde sabíamos que nuestra vida de por sí ya estaba bastante amenazada, ¿no? Y este tema de las armas y luego descubrí que querían hacer un túnel para extraernos, en fin, es decir, todo lo que había detrás de la operación para liquidarnos. Pero al final, yo creo que el miedo, tú decides qué hacer con él y cómo lo transformas en una oportunidad. Yo creo que cuando se trata de hacer lo correcto hay que hacerlo y punto, y asumir el riesgo que hay que asumir. Yo creo que lo que tú mencionas de la represión y de esta dinámica criminal tiene dos dimensiones. Hay una dinámica, obviamente, nacional, que es de crímenes de lesa humanidad, que es de persecución permanente, que es del aparato represivo, y por eso yo insisto mucho en la necesidad y en la importancia de cómo ir debilitando el financiamiento formal para ese aparato represivo y cada vez ir cerrándole al régimen las vías para obtener recursos para que siga haciéndolo. Eso evidentemente los obliga a confrontarse a ellos como grupos criminales entre ellos y en sus economías ilícitas, y quedan más expuestos, y eso obviamente potencia todo lo que son sus dinámicas internas de choque. Pero luego también está todo el ámbito internacional que tiene que ver con la cooperación, por un lado la llamada represión transnacional, que tiene que ver mucho con estos casos, es decir, no solamente es que al opositor o al disidente lo persiguen dentro del país, sino que cuando decide salir lo persiguen afuera, y ahí operan obviamente los regímenes autoritarios también para reprimir y andar en esa dirección fuera de las fronteras.
Y también, obviamente, redes de cooperación entre ellos, bueno, porque al final son proyectos que se sostienen entre sí. Es decir, suponer que la caída del régimen iraní, por ejemplo, no tiene un impacto directo en los efectos para el régimen venezolano es no entender que ellos operan, lógicamente, bajo un esquema de interacción autoritaria y de redes autoritarias, de la cual nosotros, obviamente, desde lo bueno que podemos sacar de lo que es la cooperación en esos términos a partir de valores, ellos para la maldad, nosotros para las cosas que hay que hacer, deberíamos también estar aprendiendo. Y ahí creo que es donde hemos fallado mucho en este tema de la cooperación para el bien, ¿no? y las redes para el bien. Pero creo que también ahí soy optimista, creo que estamos viendo señales en ese sentido que nos han hecho reaccionar. ¿Crees que en este conflicto que hay ahorita en Oriente Medio entre Irán e Israel, eso es algo positivo para Venezuela? ¿Hay conexiones, hay redes entre el gobierno iraní y el gobierno venezolano? Bueno, el territorio venezolano, no es un secreto, se ha convertido en un epicentro, ¿no? para la operación de todos estos grupos, con complicidad y además no solamente complicidad, sino incluso participación activa del Estado. Es decir, se le ha otorgado servicios de Estado a muchos de estos actores. Yo creo que al final allí, a ver, el tema tiene que ver mucho con entender la lógica que estamos enfrentando. Nosotros no podemos seguir viendo lo que está pasando en Venezuela, en América Latina, Hispanoamérica, en el Medio Oriente, desde una lógica convencional. Es una lógica no convencional. De hecho, el éxito de cosas como la que pasó el 28 de julio, de nuestra operación de rescate y todo lo que hemos venido viendo en Venezuela, para hablar solo de un ejemplo, en parte el éxito que se ha tenido allí es porque precisamente se parte de mecanismos o ideas convencionales, como puede ser una elección, pero en la organización y en la ejecución de la estrategia se hace de manera no convencional. Y el factor sorpresa es decisivo. Y de hecho, cuando más hemos debilitado al régimen es cuando ha sido el factor sorpresa el que se ha impuesto. Y eso es que requiere estrategia, es decir, la sorpresa no se da por improvisación, se da porque hay una aproximación, hay una reflexión, hay una estrategia detrás. Entonces yo creo que allí evidentemente hay un entendimiento de que la dinámica geopolítica es no convencional, es una guerra híbrida, es un conflicto además de múltiples esferas, donde Venezuela es un actor clave junto a otros, donde evidentemente estos actores no occidentales han encontrado en Venezuela una manera de tener influencia en toda la región, y yo creo que hay un entendimiento de eso. Entonces, yo creo que evidentemente la libertad de Venezuela tendría consecuencias inmediatas en toda la región, pero también en muchas de las dinámicas geopolíticas, y creo que puede abrir un círculo virtuoso después de todo lo que hemos vivido, pero pasa por entender lo que estamos enfrentando y por eso, y aquí me quiero detener un segundo. Yo he escuchado pues toda la mañana las reflexiones y al final Venezuela siempre va como eso de venir del futuro, ¿no? En el sentido de cuando todavía había alternativa o posibilidad democrática de hacer algo en Venezuela, siempre nosotros estábamos ya en la fase de mayor deterioro y siempre les decíamos a los demás, miren, cuidado. Todavía creo que en parte de lo que hemos discutido acá hay margen de maniobra desde el punto de vista democrático en muchas de las sociedades que aquí han conversado hoy, pero ya Venezuela esa puerta la cerró. Ya ahora Venezuela está en una dinámica mucho más compleja, donde ya ni siquiera es una discusión sobre política o democracia, es sobre crimen organizado y es sobre el futuro de una civilización en sí misma, ¿no? En sus valores. Entonces, el reto que tienen quienes todavía tienen anticuerpos, como la propia sociedad española y otros, es evitar llegar a lo que Venezuela logró convertirse, ¿no? Y ahí yo creo que hay todavía capacidad de maniobra, siempre que haya el entendimiento de lo que estamos enfrentando. Háblame un poco del tema personal. Cuéntame, ¿cuál fue el momento más interesante, mejor, aparte de la liberación, obviamente, porque ese es el mejor momento, pienso yo, pero el anterior a ese? Y cuéntame cuál fue el momento más oscuro en todo ese asedio que viviste. Yo creo que fueron muchos momentos, ¿no? Creo que una de las cosas más desesperantes que a nosotros nos pasaba en la embajada era saber que mientras nosotros estábamos allí, entre comillas, seguros, fuera de esa embajada se estaban llevando a tanta gente querida presa, sabiendo que ese era además probablemente nuestro futuro, era probablemente nuestro desenlace. Eso era un sufrimiento muy, muy complejo y que todavía, incluso desde el exilio ahora, pues también uno lo sigue padeciendo porque no ha cesado, ¿no? Creo además que, insisto, más allá de las condiciones humanas, que al final, yo lo he dicho, cuando uno es libre en su mente y en su alma, da igual que te quiten físicamente, uno decide resistir y uno busca la fuerza y la saca y con rutinas, en fin, siempre hay una fuerza allí que sale y que emana de este tipo de circunstancias, pero el saber el sufrimiento externo, el saber cómo además te iban apretando y asfixiando y cada vez era más difícil resistir, pero bueno, al final es una decisión resistir.
Creo que el momento más duro, sin duda, es cuando, y lo he dicho, cuando las armas largas nos apuntaron permanentemente, las Kalashnikov A-47 en la casa de al lado. Creo que tener esas armas apuntándote directamente es asumir que, bueno, estaban dispuestos a matarnos, ¿no? Y creo que cuando tú asumes que ahí tu vida puede terminar en cualquier momento, ya tú entiendes que el objetivo de ellos era ese, precisamente, ¿no? Era tenernos como fichas de canje, tenernos como rehenes y en el caso de que fuese necesario, pues sencillamente acabar con nosotros o usarnos para lo que ellos quisieran. Y bueno, y te diría que luego de la salida, aunque sí hay un alivio, es una sensación también muy agridulce porque uno cuando al final logra salir y le dicen ya estás en tierra segura, es imposible evitar mirar hacia donde queda tu país, saber que te estás despidiendo de él por un tiempo determinado, esperamos que corto, pero también sabiendo lo que estás dejando. Estás dejando lo bueno, estás dejando afectos, estás dejando también mucho dolor y es agridulce porque el exilio, aunque evidentemente puede ser una sensación de alivio y de tranquilidad en muchos sentidos, también puede ser una cárcel en sí misma, porque siempre hay algo que te sigue atando, ¿no? a esa Venezuela y por eso el compromiso de seguir luchando. El régimen nos quería derrotados y nos quería quebrados, pero nos ha encontrado firmes y comprometidos porque es que esto no solamente es un eslogan, ¿no? Decir hasta el final, es que ninguno de nosotros va a ser plenamente libre hasta que Venezuela no lo sea. Gracias. Para ir cerrando, ya lo veo a Gerardo, pero no quiero dejar de preguntarte esto. Tú comentabas ayer que has escrito un diario, que tienes unas notas, y bueno, el rescate fue de película. ¿Para cuándo la película y el libro? Como ustedes imaginarán, una operación de la envergadura que tuvimos nosotros involucró mucha gente, demuestra que obviamente hay cooperación, hay colaboración interna. Por eso el régimen tuvo que salir diciendo que había negociación, porque era la única manera de justificar internamente a su propia gente que estas debilidades que tienen en su propio sistema represivo. Pero también ayudó a mucha gente, hay mucha gente buena involucrada que sigue en el terreno, que sigue haciendo cosas y que hay que cuidar y proteger, porque es clave para lo que viene, además de la lucha y de la reconquista de la libertad. Por lo tanto, se podrán saber los detalles cuando sea seguro que se sepan y además recordemos, María Corina tiene 10 meses en clandestinidad, ella sigue resguardada, haciendo el trabajo, mucha gente sigue resguardada en Venezuela, mucha gente sigue haciendo el trabajo escondida, entonces parte también de respetar la lucha de ellos y de acompañarlos ahora desde este espacio, pero también acompañarlos a ellos es cuidándolos. Y es lo más importante porque ellos han decidido quedarse en el terreno haciendo lo que hay que hacer. Nosotros nos hubiéramos querido quedar también. Obviamente la vida y salvaguardar la vida era una prioridad, pero eso queda allí, ¿no? Y por eso hasta que no sea seguro no podremos tener detalles y hasta que no haya detalles no podrá haber la serie o la película, pero seguramente saldrán versiones, eso no me queda la menor duda porque además rodaron cualquier cantidad de versiones. Lo bueno de que haya tantas versiones es que cualquiera puede ser verdad, pero ninguna la hemos confirmado. Bueno, esperaremos la versión de Netflix entonces. Muchas gracias, Pedro. Gracias a ustedes. Escuchábamos a Pedro Uruchurtu, precisamente quien estuvo presente en este foro y mencionó: en Venezuela lo que hay es una organización criminal gobernando. Uno de los 5 venezolanos que permanecieron refugiados durante más de un año en la Embajada de Argentina en Caracas ante la persecución de la dictadura de Nicolás Maduro ofreció su testimonio durante el 18 Foro Atlántico organizado por la Fundación Internacional para la Libertad en Madrid. Hicimos nuestro deber y demostramos lo que había que demostrar. Para nosotros era importante cerrar ese episodio, afirmó al referirse a su rol durante el proceso electoral del 28 de julio, luego de que el fraude fuera perpetrado por el régimen de Maduro. El coordinador de Asuntos Internacionales del partido 20 Venezuela recordó que uno de los aspectos más angustiantes del encierro fue conocer el destino de otros dirigentes fuera de la sede diplomática. Era saber que mientras nosotros estábamos ahí seguros, fuera se estaban llevando gente presa y ese iba a ser nuestro futuro. Uruchurtu considera que su salida
es una evidencia de la fractura que hay dentro de la dictadura. Al chavismo solo lo sostiene el aparato represivo. Toda mitología, el supuesto apoyo de la gente que dicen tener, así se ha ido destruyendo. Y también alertó sobre su verdadera naturaleza criminal. Venezuela hoy está en una dinámica mucho más compleja. No es un debate entre libertad y autoritarismo. En Venezuela lo que hay es una organización criminal gobernando. Le ha llamado un régimen criminal y también ha mencionado que esta dictadura está debilitada. Además, ningún país va a ser libre hasta que Venezuela lo sea. Es lo que ha mencionado Pedro Uruchurtu durante su alocución, su participación en este foro. Pero